Doctora Sandra Ragme, por favor, haga usted uso de la imagen y audio que la escucharemos con atención. Gracias, doctor. Buenas tardes a los asistentes y agradezco a la Academia Nacional de Medicina por la invitación a este espacio. El tema que vamos a revisar el día de hoy es vacunación contra influenza en los diferentes grupos de riesgo. El contenido de esta plática estará enfocado en 4 principales temas: la epidemiología de influenza, que es a lo que nos enfrentamos actualmente; el impacto de la influenza como enfermedad; los efectos de la vacunación; y por último, los retos que conlleva la vacunación contra influenza y algunas conclusiones breves. Primero, mirando hacia la epidemiología de influenza, esta gráfica nos muestra cómo está evolucionando los casos de influenza en esta temporada estacional 2023-2024, que lo podemos ver con esta línea roja. Sin embargo, podemos ver el comportamiento de influenza en los diferentes años, desde 2018 hasta la fecha. Perdón. Podemos ver, como ya nos decía el doctor, que influenza tiene un comportamiento primariamente estacional, observando picos de casos alrededor de los meses de diciembre y enero. Sin embargo, el año 2022 y 2023, esta temporada estacional, que la vemos con esta línea azul, fue una temporada muy característica porque el pico de casos de influenza se adelantó, lo vimos mucho antes de lo esperado, y además podemos ver que el número de casos superó por mucho a lo que se había reportado en años previos. Esta temporada 2023-2024 apenas comienza, por eso es que no estamos viendo el pico tan importante hasta ahora, pero sabremos cómo termina la temporada hasta probablemente abril, que termina la estación de influenza. Ahora bien, en esta segunda gráfica, que también hace referencia a la temporada estacional 2023 y 2024, podemos ver la circulación de los virus de influenza en México. Aquí podemos ver que en estas primeras semanas epidemiológicas de la temporada estacional hay un predominio de virus del tipo A, H1N1. Y otra cosa importante que podemos observar es el porcentaje de positividad representado por esta línea negra con puntos rojos. El porcentaje de positividad actualmente está en el 15% aproximadamente, pero se espera que continúe subiendo conforme aumenten los casos de influenza en la temporada. Por grupos de edad, es lo que podemos ver en esta gráfica. Aquí podemos ver que hasta ahora, es decir, con los pocos casos que tenemos con este inicio de temporada, la carga de enfermedad se centra principalmente en mayores de 65 años, niños menores de 5 años, pero hay una carga de enfermedad muy importante en este grupo etario de adultos jóvenes, que, como ya nos decía el doctor, son adultos que son económicamente activos y cuya ausencia laboral tiene un impacto muy importante en todo nuestro medio. La siguiente gráfica que vamos a ver la pongo para hacer referencia a lo que se observó en la temporada 2022-2023. Como pueden ver aquí, la mayor parte de estas barras son de este color aqua, representando al subtipo AH3N2, que fue lo que predominó en la estación previa. Y si observamos cómo se está comportando la estación actual, las barras predominan en un color naranja y este color naranja representa al subtipo AH1N1. Entonces, hubo un cambio importante entre el subtipo de influenza circulante del año previo al año actual. Y este cambio en los subtipos es algo que vemos con frecuencia a lo largo de las temporadas de influenza. Aquí podemos ver una comparativa de los casos y defunciones positivos a influenza. Por supuesto, no son los únicos casos que se observan, ni todas las defunciones, sin embargo, son los que se registran con una prueba molecular que nos da el diagnóstico. Entonces, en esta temporada ha habido pocos casos porque nuevamente es el inicio de la temporada. Podemos ver, como ya se observaba comparativamente en las gráficas previas, que predominan los casos de H1N1
Y aquí en el cierre de la temporada 2022-2023 podemos ver que esta temporada fue la que se confirmaron más casos de influenza desde la pandemia de 2009. Por supuesto, hay muchos factores que tienen que ver con esto. Un factor muy importante actualmente es el comportamiento de la pandemia de SARS-CoV-2. Sabemos que ahora buscar intencionadamente un diagnóstico molecular lo hacemos con mayor frecuencia de lo que probablemente se hacía antes. Y también esperaríamos un aumento de casos para el año 2023-2024, nuevamente relacionado por esas dos cuestiones, el comportamiento de la pandemia de SARS-CoV-2 y el aumento en el acceso a las pruebas de diagnóstico a influenza. Ahora bien, ya revisando la epidemiología de la influenza, nos vamos a enfocar en el impacto, es decir, cuáles son las consecuencias de esta enfermedad en el mundo y en la sociedad mexicana. La Organización Mundial de la Salud menciona a las infecciones respiratorias bajas dentro de las primeras 10 causas de muerte en el mundo. Por supuesto, no solamente involucra las causas de neumonía por influenza, sino son todas las infecciones respiratorias bajas por cualquier patógeno. Sin embargo, podemos ver que esta pertenencia a las 10 principales causas de muerte se mantiene en países de ingresos bajos, de ingresos medios y de ingresos altos. Y podemos ver aquí el cambio entre lo que se observaba en el año 2000 versus lo que se observó en el 2019, que es lo que se reporta en este informe de la Organización Mundial de la Salud. Y podemos ver el impacto que hay en el número de defunciones. Por ejemplo, en los países de ingresos bajos hubo una reducción en el número de defunciones asociadas a infecciones de las vías respiratorias. Sin embargo, se mantiene como la segunda causa de muerte en estos países, mientras que en los países de ingresos medios y de ingresos altos, esta diferencia entre las defunciones asociadas en un periodo y otro es menor, probablemente por cuestiones socioeconómicas y de acceso a la salud que ya conocemos, y por supuesto también tiene que ver con el acceso a la vacunación. Influenza es una de las principales 10 causas de muerte, además en adultos mayores, y en este grupo en particular se mantiene a lo largo de los años como la tasa más alta comparado con cualquiera de los grupos de riesgo. Al año se estima que hay alrededor de 5 millones de casos de influenza diagnosticados. Por supuesto, puede haber muchos más no diagnosticados. Hay más de 3.5 millones de hospitalizaciones asociadas con la influenza y más de 500.000 de muertes por año. Ahora, a diferencia de la carga de enfermedad que se relaciona con hospitalizaciones y con mortalidad, también está la carga de enfermedad en personas que clásicamente no se consideran como grupos de riesgo. Y podemos ver que en niños la influenza se asocia con ausentismo laboral de los padres, abuso de antibióticos y, por su parte, hospitalización y muerte en menores de 5 años. Entonces, este impacto de la influenza no solamente está enfocado en los grupos de riesgo, sino que se extiende hacia toda la comunidad de personas que conviven con quienes son de riesgo y con sus cuidadores. Ahora, otro de los impactos más importantes que se ha observado ya desde hace algunos años es la relación que hay entre influenza y enfermedad cardiovascular. En este reporte de 2004 se observó por primera vez y se reportó por primera vez la coincidencia temporal entre los ingresos hospitalarios por influenza y los ingresos hospitalarios por enfermedad cardiovascular, llámese principalmente infarto agudo al miocardio. Y aquí podemos ver que hubo una coincidencia temporal de y que principalmente se presentó en los periodos de picos estacionales de influenza. Entonces, esta primera observación nos hizo un llamado. Este primer reporte observacional nos hizo llamar la atención hacia la relación tan importante que existe entre influenza y la comorbilidad cardiovascular. Posteriormente, en diferentes estudios,
se observó que la influenza se relaciona no solamente con hospitalización por influenza grave, sino también por hospitalización por causas cardiovasculares, especialmente en adultos mayores, que eso lo podemos ver representado en esta gráfica. Aquí podemos ver enfermedad cardiovascular como global, aquí podemos ver insuficiencia cardíaca y aquí podemos ver cardiopatía isquémica. Todos los grupos tienen un aumento en el riesgo de hospitalización relacionados con infecciones recientes por influenza. Sin embargo, esto se observa de forma mucho más pronunciada en adultos mayores. Y posteriormente, ya para 2018, se publicó este primer estudio en el cual se observó la relación que hay entre las infecciones confirmadas por influenza y la incidencia de infarto agudo al miocardio. Este es el diseño del estudio. El estudio identificó específicamente casos con influenza, es decir, partió desde los episodios agudos de influenza con diagnóstico molecular en laboratorio. Y lo que hicieron estos investigadores fue tener un tiempo de observación hacia adelante, es decir, buscar infartos agudos al miocardio en los siguientes 7 días después de la infección por influenza. Posteriormente, un tiempo de observación hasta 51 semanas después y además un tiempo de observación previo al episodio de influenza para que en total fuera 1 año de observación antes del episodio y 1 año de observación después. Este estudio es muy importante por los resultados que nos muestran y aquí podemos ver que en esta tabla de análisis, donde observamos las tasas de incidencia de infarto agudo al miocardio después de una infección por influenza, la tasa de incidencia es de 6.05 en comparación con el resto de los intervalos, es decir, el riesgo de un infarto agudo al miocardio fue mucho mayor en este periodo de observación. Y conforme se alejaban los pacientes en el tiempo del episodio agudo de influenza, estas tasas de incidencia fueron bajando hasta ser de 0.75 más allá de 15 días. Entonces, estos autores concluyen que hay una asociación significativa temporal entre influenza e infartos agudos al miocardio, principalmente en los primeros 7 días después de una infección. Ahora, estas observaciones se han replicado con diferentes estudios, con metodologías diferentes, sin embargo, los hallazgos son consistentes. Y ahora sabemos que hay complicaciones cardiovasculares relacionadas con la influenza muy claras. Por una parte, tenemos las complicaciones vasculares, primordialmente infarto agudo al miocardio o enfermedad vascular cerebral. Por otra parte, tenemos que hay un aumento en el riesgo de muertes por causa cardiovascular, ya sea por empeoramiento de una cardiopatía previa o por incidencia de un nuevo evento isquémico. Y en pacientes que ya padecían de enfermedades cardiovasculares, la infección por influenza puede dar exacerbación de esas enfermedades como falla o insuficiencia cardíaca. Y hay algunos otros efectos directos de la influenza que podemos ver reflejados en el sistema cardiovascular, como casos de pericarditis, miocarditis o per se daño miocárdico. Aquí podemos ver que puede haber efectos directos sobre el sistema cardiovascular, específicamente en el corazón. Y además hay efectos generales, es decir, inflamación sistémica importante que ocasiona un cuadro sistémico que eventualmente puede llevar a complicaciones respiratorias. Y no necesariamente estas dos fisiopatologías se observan de manera separada. Los pacientes pueden tener ambos efectos de la influenza al mismo tiempo. Aquí podemos ver que enfocándonos en los daños directos al corazón y al miocardio, la infección por influenza se ha encontrado de forma significativa relacionada con desestabilización de la placa ateromatosa en arterias coronarias, y esto, por supuesto, puede ocasionar de forma directa infartos agudos al miocardio, daño miocárdico o exacerbación de una patología isquémica previa. Todo esto va de la mano o se exacerba todavía más cuando los pacientes presentan hipoxemia,
que esta hipoxemia, por supuesto, está relacionada con los daños directos de la influenza sobre el tejido pulmonar. Ahora bien, viendo la relación que hay entre influenza y diabetes, en 1999 se publicó la primera evidencia a gran escala, porque ya había habido algunos reportes preliminares. Sin embargo, en este estudio, que involucró a más de 18,000 personas, se pudo observar el efecto negativo de la diabetes en la mortalidad por influenza. En esta gráfica podemos ver las tasas de mortalidad asociadas con neumonía y por influenza en personas sin diabetes en las barras blancas y personas con diabetes en las barras negras. Y podemos ver que a lo largo de todos los grupos de edad y de forma igual para pacientes de diferentes orígenes étnicos, la tasa de complicación por influenza fue muy superior en personas que viven con diabetes. Este mismo patrón se observó en mujeres y algo que resalta es que si bien la edad mayor de 65 años es uno de los principales factores de riesgo para desenlace grave de influenza, pacientes jóvenes pero que padecen diabetes mellitus también tienen mayor riesgo de estos desenlaces adversos. En México tenemos reportado este estudio de 2021, donde podemos ver el porcentaje de los casos de influenza que resultaron en defunción y porcentaje de aquellos que no resultaron en defunción. Y como primer comorbilidad asociada a los casos reportados con defunción es la diabetes, seguida de obesidad e hipertensión, que como sabemos son de las 3 comorbilidades más frecuentes en nuestro medio. Ahora, los adultos mayores con diabetes presentan mayor riesgo de hospitalización por neumonía relacionada con influenza, mayor riesgo de ingreso a unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica invasiva subyacente y mayor riesgo de mortalidad en comparación con adultos mayores sin diabetes y en comparación con adultos de otros grupos etarios. Y por último, este es un término que se ha estado empleando cada vez con mayor frecuencia, que es este efecto dominó de la influenza. Es decir, la influenza ya dejó de verse como un patógeno puramente respiratorio con consecuencias solamente hacia el sistema respiratorio. Ahora sabemos que es un patógeno que ocasiona, que tiene efectos importantes en diferentes niveles, principalmente las respiratorias. Sin embargo, no podemos dejar de lado el efecto tan importante que tiene en la población de personas que viven con diabetes, que puede llevar incluso a estados agudos de descontrol glucémico como cetoacidosis diabética. Por otra parte, tenemos las complicaciones relacionadas con el sistema cardiovascular, que veíamos que hay una relación estrecha entre la infección por influenza y el daño vascular. Complicaciones renales, complicaciones neurológicas que aunque menos frecuentes no dejan de ser importantes. Y por último, en personas adultas mayores puede haber una pérdida del estado funcional y con esto deterioro de la calidad de vida y disminución de años de vida posterior. Habiendo repasado estos importantes efectos del virus de la influenza en el cuerpo humano y cómo no solamente la afección es respiratoria, podemos revisar ahora el impacto de la vacunación y como es de esperarse, este impacto no se limita únicamente a la prevención de enfermedad respiratoria. Primero, sabemos que el objetivo de una vacuna es protegernos contra la enfermedad que causa el patógeno que está contenido en esa vacuna. Entonces, esto ya se ha estudiado en diversos estudios de vacuna de influenza. Aquí podemos ver que la efectividad de la vacuna contra influenza sintomática está alrededor del 50% para los diferentes grupos etarios, para los diferentes subtipos de virus y tomando en cuenta diferentes vacunas. La diferencia en esta gráfica que podemos observar es que la vacuna de virus vivos atenuados tiene una eficacia menor. Sin embargo, es una vacuna que su uso no es frecuente y aquí en México la vacuna que utilizamos es vacuna inactivada. La gráfica previa podíamos ver la efectividad contra influenza sintomática
En esta gráfica podemos ver la efectividad contra hospitalización por influenza en adultos, que nuevamente se sitúa alrededor del 50%. Y aquí podemos ver en un reporte más actual de la CDC de 2022 los eventos prevenidos por la vacunación en Estados Unidos en esta temporada 21-22. Por supuesto, los eventos prevenidos van a depender del grupo etario que se esté estudiando. Sabemos que en mayores de 65 el riesgo más importante es defunción por influenza o hospitalización. Y aquí, en este grupo, es donde se previenen la mayor cantidad de muertes asociadas con el uso de la vacuna contra influenza y de hospitalizaciones. Pero podemos ver que en grupos más jóvenes, en 50 y 64 años y en 18 y 49 años, el impacto más importante es en la prevención de enfermedad sintomática. Y con esto es recordar que, dado que es la población económicamente activa, se previenen ausentismo laboral y disminución también de calidad de vida. Este estudio es muy interesante, se publicó en 2021 y lo que toma como referencia es esta relación tan estrecha que hay entre el virus de la influenza y la enfermedad cardiovascular. Porque habiendo observado que las personas que padecen influenza tienen mayor riesgo de padecer un infarto agudo al miocardio en días subsecuentes, parecía lógico ver cuál era el efecto de la vacuna contra influenza en esta población. Entonces, estos investigadores precisamente se hicieron esa pregunta, hicieron un ensayo clínico aleatorizado, ciego, controlado con placebo, que fue multicéntrico y abarcó 4 años. Incluyeron 2.532 participantes en 8 países, y lo que ellos hicieron fue vacunar, ya fuera con vacuna inactivada trivalente o vacuna inactivada cuadrivalente, la que estuviera disponible, a los pacientes que ingresaran por un infarto agudo al miocardio, y esta vacunación se indicaba dentro de las primeras 72 horas post intervención coronaria percutánea, es decir, post cateterismo. Es una estrategia que nos podemos referir a ella como vacunación temprana post infarto agudo al miocardio. En este estudio lo que se hizo fue dar seguimiento prospectivo a 12 meses para observar diferencias en mortalidad, en reinfartos o en trombosis del stent como desenlace primario compuesto. En este estudio podemos ver que hubo una diferencia significativa entre el grupo que recibió vacuna y el grupo que recibió placebo en este desenlace primario, hacia una menor frecuencia del desenlace en el grupo de la población que recibió vacuna contra influenza. Y al separar estos desenlaces como secundarios, por separado cada uno de los desenlaces, también podemos observar que mortalidad por todas las causas y mortalidad cardiovascular también fueron menores en el grupo de vacuna, con una diferencia estadísticamente significativa. Es importante recalcar que las características basales de ambos grupos eran similares en cuanto a edad, índice de masa corporal, tipo y gravedad del infarto, comorbilidades, tabaquismo y vasos afectados. Y esto cobra mayor relevancia porque se incluyeron un buen número de pacientes mayores de 65 años o con comorbilidades habituales que vemos aquí en México. En estas gráficas que pertenecen al mismo estudio podemos ver la diferencia para los diferentes desenlaces. Por una parte el desenlace primario, en azul vemos el grupo que recibió la vacuna, en rojo vemos el grupo que recibió placebo y se observa una diferencia importante para el desenlace primario, para muerte por todas las causas, muerte para cardiovascular y sin diferencia para el infarto agudo al miocardio en los siguientes 12 meses. Entonces, la conclusión de este estudio es que la vacuna contra influenza es efectiva para disminuir muerte por todas las causas y muerte cardiovascular en los siguientes 12 meses a un evento cardiovascular índice de tipo de infarto agudo al miocardio. En este otro estudio, que fue un estudio observacional, este no fue un ensayo clínico, sin embargo es un estudio que involucró a más de 4 millones de adultos en Canadá y observaron qué diferencias había entre las personas que recibían vacuna contra influenza versus los que no, en cuanto a enfermedad vascular cerebral de tipo isquémico. Y aquí podemos ver que la vacunación se asoció con un menor riesgo
de infarto isquémico, de hemorragia intracraneal, de hemorragia subaracnoidea y de ataque isquémico transitorio. En este otro estudio, que se enfoca principalmente en personas con diabetes tipo 2, ¿por qué? Porque la diabetes y la enfermedad cardiovascular sabemos que están estrechamente relacionadas y a veces hablar de diabetes también es hablar de enfermedad cardiovascular. Y esta pregunta o este nicho poblacional es muy importante estudiarlo porque por los efectos de la diabetes en el sistema inmunológico, existe la teoría de que quizás su respuesta a la vacunación pudiera ser diferente y no veamos los efectos que vemos en población sin diabetes. Pero no, en este estudio de cohorte prospectivo, que incluyó a casi 125,000 adultos exclusivamente con diabetes, evaluaron qué tanto hubo ingresos hospitalarios por infarto agudo al miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad vascular cerebral o neumonía en personas que habían recibido la vacuna contra influenza versus quienes no. Importante mencionar que la cobertura de vacunación en esta población fue aproximadamente del 65%, inferior a lo recomendado. Pero bueno, en este estudio se observó que las personas con diabetes que no recibieron vacunación contra influenza en este periodo de observación tuvieron 3 veces más riesgo de hospitalización por todas las causas y hasta 6 veces más riesgo de muerte también por todas las causas, a diferencia de las personas que sí recibieron la vacuna contra influenza, quienes tuvieron menor riesgo de todos estos desenlaces en diferentes proporciones, pero son desenlaces sin duda de lo más relevantes para población con diabetes, como evento vascular cerebral, falla cardíaca, infarto agudo al miocardio, neumonía o influenza, pero como era de esperarse, y muerte. Ahora, ya decíamos que la influenza en personas con diabetes no solamente afecta desproporcionadamente a adultos mayores, sino también a adultos jóvenes. En México es muy frecuente que veamos personas jóvenes con diabetes mellitus, ya sea tipo 1 o tipo 2 también. En adultos mayores, la vacunación contra influenza se asoció con una disminución del 34% de hospitalización por todas las causas, 55% menor hospitalización por neumonía o influenza con afección respiratoria baja y disminución del 38% de muerte por todas las causas. Y si bien en adultos jóvenes no hubo este efecto en la mortalidad, sí se observó una disminución significativa en el porcentaje de hospitalización por todas las causas y hospitalización por neumonía o influenza al recibir la vacunación contra influenza. Este otro estudio es un metaanálisis que evalúa la eficacia de la vacunación contra influenza en el número de exacerbaciones totales de EPOC. ¿Por qué? Porque ya veíamos también que las personas con enfermedades pulmonares pertenecen a los grupos de riesgo para desenlaces adversos de influenza. Algo importante de este estudio es que se evaluaron exacerbaciones relacionadas con influenza, pero también las no relacionadas con influenza. Y lo que observaron estos investigadores es que en total la vacunación contra influenza se asoció con menos exacerbaciones de los dos tipos, no solamente relacionadas con influenza. Pues esto es importante porque si el efecto se extiende hacia exacerbaciones de todo tipo, los pacientes van a tener menos ingresos hospitalarios y mayor calidad de vida. Otro punto muy importante acerca de los efectos de la vacunación contra influenza es la resistencia antimicrobiana. Sabemos que es un problema global creciente. Próximamente se espera que haya más defunciones por resistencia antimicrobiana que por cáncer incluso. Y poco a poco nos hemos quedado con menos opciones terapéuticas para los microorganismos resistentes y desafortunadamente ha habido poca inversión en desarrollo de nuevos fármacos. Por lo tanto, la estrategia de utilizar vacunas como para combatir la resistencia antimicrobiana pues suena atractiva y es algo que ya se ha observado. En esta gráfica podemos ver de este reporte de los colaboradores de resistencia antimicrobiana que en el 2019 las defunciones asociadas con la resistencia antimicrobiana superaron por mucho algunas otras causas de las que estábamos acostumbrados a ver y esto se mantiene así a lo largo de todo el mundo. Por supuesto hay regiones en donde se observa con mayor frecuencia que en otras, pero es un problema global importante.
Y aquí podemos ver que aproximadamente entre el 20 y el 40% de los casos ambulatorios de influenza reciben antibiótico sin indicación para ello, esto tanto en niños como en adultos. ¿Por qué? Porque muchas veces es difícil diferenciar una infección viral de una infección bacteriana y porque en un buen porcentaje de las ocasiones las infecciones virales pueden complicarse con sobreinfecciones bacterianas. Entonces, el uso de antibióticos en influenza es algo que se continúa estudiando y que es un foco rojo. ¿Por qué? Porque se asocia con un sobreuso en esta población. Y lo siguiente que se intentó estudiar era ver cuál era el impacto de la vacunación contra influenza en el uso de antibióticos, que eventualmente esto pudiera traspolarse a una estrategia para prevenir o tratar de disminuir la resistencia antimicrobiana global. Ese estudio fue un análisis retrospectivo que se hizo en Estados Unidos a lo largo de 7 años. Lo que ellos hicieron fue evaluar el número de prescripciones de antibiótico de enero a marzo de cada año entre estos 7 años. ¿Por qué? Porque es la temporada de mayor incidencia de infecciones respiratorias agudas. Y además lo compararon con la cobertura de vacunación de agosto a enero, que es cuando esperaríamos que se aplique la vacuna contra influenza de cada uno de estos años. Estos investigadores encontraron que hubo una disminución en el uso de macrólidos, tetraciclinas, penicilinas y aminoglucósidos relacionada con mayor cobertura vacunal, y en adultos mayores, en general, una mayor tasa de vacunación se asoció con menor uso principalmente de cefalosporinas y fluoroquinolonas, que son de los principales grupos de fármacos a los que ahora nos enfrentamos con resistencia en la resistencia antimicrobiana. Y por último, hablar de los retos, que por supuesto son muchos los retos que tienen que ver con influenza y con vacunación contra influenza. Sin embargo, quiero mencionar el que a mi parecer es actualmente uno de los más importantes y que nos compete a todos, que es la cobertura de vacunación. La cobertura de vacunación desafortunadamente es muy cambiante a lo largo de los años. Sin embargo, aquí podemos ver que antes de 2020 estaba aproximadamente en el 50%. Y pongo 2020 porque pues todos sabemos el parteaguas que generó la pandemia de COVID con el awareness hacia la vacunación, sobre todo vacunación de adultos. Y a partir de 2020 hemos visto constantemente un aumento en la cobertura de vacunación contra influenza en México. Esto se refiere a adultos. En la temporada 2022-2023 hubo una cobertura del 75%. Esto de la población objetivo, que son los grupos de riesgo, no se refiere a todos los adultos, pero creo que es responsabilidad de todos nosotros favorecer la vacunación de todos los grupos de riesgo y ayudar a que esta cobertura de vacunación aumente para así disminuir el efecto que observamos de influenza en nuestro medio. Por último, para concluir, el mayor beneficio de la vacunación hemos visto que se observa en los grupos de riesgo, principalmente en adultos mayores y en personas que viven con comorbilidad cardiovascular, con diabetes y con comorbilidad pulmonar. No debemos de olvidar el otro grupo importante de riesgo, que son las personas que viven con algún tipo de inmunosupresión. Sin embargo, en esta población las estrategias de vacunación son aún más complicadas porque su respuesta a la vacunación ahí sí es menor a la que esperaríamos en el resto de la población. También revisamos ya que la vacunación contra influenza tiene beneficios directos, evitando hospitalizaciones y enfermedad grave por influenza, así como enfermedad sintomática que disminuye calidad de vida y favorece ausentismo laboral. Sin embargo, también tiene efectos indirectos como disminución de comorbilidad cardiovascular, disminución de muertes en pacientes que viven con diabetes y, muy importante, en disminución del consumo de antibióticos como estrategia para combatir la resistencia antimicrobiana. Y por último, el último mensaje importante de esta plática es que influenza es impredecible. Ya veíamos al principio en las gráficas de epidemiología cómo hay años en los que se puede adelantar el pico, quizá hay años en los que se pueda retrasar, esto nunca lo sabemos con certeza, pero conocer esta característica de impredecible de la influenza
nos debe de hacer estar alertas de vacunarnos a tiempo, vacunar a las personas en riesgo a tiempo y saber que en cualquier momento, no solamente en la clásica temporada estacional de influenza, podríamos ver casos graves. Sin más que añadir, agradezco el tiempo para esta plática y, por supuesto, si hubiera alguna duda o comentario, con gusto podemos comentarlo.